nuevamente. Y ya está con nosotros nuestra terapeuta de cabecera, Andrea Martínez, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Muy abrigada ahora. Muy abrigada viene ella. Sí, no, es que cayó una tromba terrible. Yo dije, no, me voy a mojar, me voy a enfermar y ya no voy a poder hablar. Entonces, Exacto. ante todo, la salud, claro que sí. Tú muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos va a servir a todas y a todos porque a veces no sabemos ni por dónde empezar cuando necesitamos un terapeuta. Y la primera pregunta que habría que hacernos es cómo elegir a un terapeuta. Híjole, creo que es en momentos complejo, pero no tan complejo. ¿En qué sentido? En que cuando tú vas con el psicólogo, creo que todos tenemos mucho en momentos la pregunta de qué voy a decir en la primera sesión, de qué se va a tratar, cómo va a ser, y entonces llegamos como con nervios de decir, ¿y qué onda? ¿Qué le voy a contar? O sea, ¿por dónde voy a empezar la historia de mi vida, no? Porque al final de eso se trata en muchos momentos ir a terapia, de reescribir, reestructurar, resignificar ciertas cuestiones de vida. ¿Cómo elegir a un terapeuta o cómo elegir a tu psicólogo? Creo que lo principal es que haya esta posibilidad de confianza y que te sientas en confianza de poder hablar todas esas cosas. A veces vamos la primera sesión y no nos sentimos tan en confianza, tal vez en una segunda ya haya como un poquito más de esta relación terapéutica, pero que se va notando. Se va notando cuando tú llegas y dices, oye, ¿sabes qué? Sí me siento cómodo platicándole las cosas, sí me gusta incluso a lo mejor esta dirección y cómo se está hablando, me agrada, me siento bien, porque si no hay justamente esta conexión, es bien complicado que haya avances en la parte terapéutica, porque si no hay, se le llama transferencia, ¿no? Si no hay como esta cuestión de transferencia, es bien complejo poder llegar y decir, ok, voy a contar todos mis problemas. Regularmente no, incluso hasta nos quedamos callados, es como una cuestión de, ay, no sé si realmente me va a juzgar por lo que voy a decir, porque a lo mejor es un pensamiento que a mí me causa mucho conflicto y tal vez me juzgue si yo lo digo. Y entonces creo que una de las primeras cuestiones que tenemos que checar es la comodidad. Y no solamente la comodidad, porque al final ir a terapia en muchos momentos es incómodo, sino realmente la confianza que se va depositando sobre tu psicólogo o terapeuta. ¿Cuáles serían las señales para saber que necesitas ir a terapia? Uy, yo creo que muchas. Podemos empezar desde el simple hecho a lo mejor de cuestiones que son muy notorias, ¿no? A lo mejor ansiedad, depresión, cambio de ánimo, a lo mejor que muchas veces no reconocemos ciertas cuestiones, ¿no? Justamente lo platicaba en algún momento, que a veces, no sé, nos dan bochornos de la nada y no sabemos que es ansiedad, simplemente lo sentimos como un bochorno y es como de, ay, qué calor, todos están súper frescos, menos tú. Y entonces es una cuestión de bochornos por ansiedad y entonces comienzas como a sentirte de maneras distintas. Esa sería una vertiente desde la parte a lo mejor psicopatológica, ¿no? Que puedes decir, ok, estoy sintiendo que algo no va bien, que hay como una diferencia en mi comportar diario. Y también creo que la otra vertiente que es importante es precisamente cuando simplemente quieres ser escuchado, cuando quieres tener un espacio, cuando a lo mejor no sabes hasta cierto punto en qué momento de tu vida te encuentras, no precisamente un trastorno psicológico, sino decir, ok, a ver, ahorita siento que no estoy avanzando, me siento mal, tal vez no estoy viendo las cosas bien sobre la mesa o no estoy poniendo las cartas sobre el tapete, algo está sucediendo y creo que también en esos momentos es como esta cuestión de decir, ok, voy a ir al psicólogo, porque si bien el psicólogo no te va a dar un consejo, no te va a decir qué hacer, pero sí te puede ayudar a bajar todas estas ideas que nosotros tenemos. Hay una cuestión bien interesante que es cuando los pensamientos no se verbalizan, no se hacen realidad. Y entonces cuando las cosas no son verbalizadas es bien complejo poderlas sentir reales. Y si no se sienten reales, siguen por acá y entonces creo que también ese es un buen momento para ir a terapia. Y se va haciendo como una nube que luego ya no sabes ni cómo sacarla, ¿no? Exactamente. Pesada. Sí, totalmente. Y creo que, no sé si han visto incluso como estas imágenes donde ese estambre en nuestra cabeza y el psicólogo como que lo desmenuza y tú empiezas a tejer, ¿no? Tú como paciente empiezas a tejer. Precisamente de eso se trata, desmenuzar todas las cosas que tenemos en la cabeza desde alguna otra vertiente. A mí me gusta mucho utilizar una analogía de un espejo, al final somos reflejo y entonces a lo mejor yo toda la vida me había visto en el espejo y jamás había notado que tenía pecas, jamás, a pesar de que yo toda la vida me había visto en el espejo. Llego con el terapeuta, llego con el psicólogo y me dice, oye Andrea, ¿ya te habías dado cuenta que tenías pecas?
Y yo como de, no, pues no, o sea, a lo mejor o sea, tantas veces y diario y toda la vida me he visto en el espejo, pero hasta ahorita me doy cuenta que tengo pecas, ¿no? Y entonces creo que esa es una de las funciones de nosotros como psicólogos o terapeutas, poder reflejar algo que no se ve y hacer un análisis del discurso que trae cada paciente. Y nos ayudan a voltearnos a ver, ¿no? El ejemplo de las pecas es excelente. A veces vas por la vida viendo todo, criticando todo, señalando todo, agarrando todo para la nube de tu cabeza, pero lo que haces o lo haces para no voltearte a ver y a veces no responsabilizarte de ti mismo o de tus cosas, ¿no? Exactamente, y eso es lo que duele. Yo por eso siempre también advierto a mis pacientes cada vez que llegan conmigo, ok, vamos a dejar de romantizar la terapia y conocerte duele, y duele un montón, y que claramente es un proceso de golpes y madrazos y caídas y levantadas, y duele conocer. Obviamente, cuando llegamos a un punto de cierto conocimiento y ciertas herramientas adquiridas, está súper padre y está súper fregón, pero el procesito de ir diciendo como de, ay caray, yo soy el malo, o en esta anécdota yo fui el villano, o en esta anécdota a lo mejor yo no fui quien realmente actuó de maneras adecuadas, y ni siquiera es bueno o malo, sino cambiar ciertas perspectivas, y pues claramente duele, ¿no? Este avance en el proceso. A veces pensamos que el psicólogo nos va a decir qué hacer, ¿no? Como que nos va a decir, mira, este es el secreto, haz esto, y que al salir de la terapia ya tendremos la vida resuelta. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer el psicólogo por nosotros? ¿Qué hace y qué no hace por nosotros? El psicólogo definitivamente, y si lo hacen sus terapeutas, de verdad corran, no puede hacer juicios de valor. Es una de las primeras cosas. No va a llegar contigo y te va a decir estuvo mal o estuvo bien. Jamás, jamás tampoco te va a juzgar. Tú le puedes contar todo. Y si hay justamente una palabra desde lo que nosotros pensamos u opiniones personales, desde ahí estamos mal. Estamos mal, ¿por qué? Porque justamente estaremos hablando desde nuestro juicio y experiencia de vida, no desde la parte teórica y de tu proceso de vida. Hay algo que a mí me gusta mucho decir dentro de la parte psicológica, que es dentro del consultorio, la persona que más sabe es el paciente. Pretender que nosotros como psicólogos o terapeutas somos la figura de saber dentro de un consultorio es una locura, ¿no? Y que claro que hay muchas personas o muchos terapeutas que lo trabajan de esa manera, pero al final quien más sabe de la historia de vida son los pacientes. ¿Por qué? Porque precisamente ellos narran esta parte de vida, esta parte discursiva. Entonces, no podemos decir como de yo sé lo que a ti te hace bien, yo sé lo que tú deberías de hacer, esto estuvo mal, esto estuvo bien, yo que tú tomaba esta decisión. Siempre es esta cuestión nada más de, ok, vamos a poner esto sobre la mesa. Está la decisión A, está la decisión B. Solamente, no sé, a lo mejor le digo, y te recuerdo que cualquier decisión implica una pérdida y una ganancia. Vamos a analizar qué quieres perder y qué quieres ganar en cada una de la toma de decisiones que estás haciendo. Y entonces únicamente lo que hago es a lo mejor yo como terapeuta poner sobre la mesa ciertas cuestiones de pensamiento, y al final el paciente es quien decide porque conoce su propia historia, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Acompañar en el proceso de crecimiento. ¿Qué no podemos hacer? Juzgar y emitir juicios de valor o opiniones. Y aquí está Mónica Ávila que quiere preguntar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas Yo noches. Yo soy súper proterapia. La verdad es que para mí es, como dice Odín pero en parte de la canasta básica, claro, terapia. Pero yo tengo una duda inmensa. Para que un psicólogo se siente en un consultorio y empiece a dar terapia, ¿simplemente con la obtención de su título es suficiente o requiere algo? Porque ahí es donde tenemos una gran confusión, creo yo, y con muchos terapeutas que hemos visto que brotan debajo de las piedras y que de repente ya pues muchas personas se están atreviendo a dar terapia, y ahí la verdad es un terreno que yo desconozco. Como paciente sé cuando un terapeuta ha sido verdaderamente útil en mi vida y cuando no. Pero ¿qué necesita una persona para poder tener la certeza de que está sentado frente a un profesional en salud? Ajá. Wow, qué buena pregunta, y de verdad creo que es importantísima y súper, o sea, sí, porque, o sea, hoy por hoy, tal cual, hay psicólogos por todos lados, hay personas que ni siquiera son terapeutas y están ejerciendo. Hay personas que de pronto es como de yo soy todólogo, ¿no? Y yo hago de absolutamente todo, y realmente no ayudan en nada, ¿no? Creo que hay dos vertientes importantes. La primera es ¿qué se necesita?
ok, yo salgo de la carrera y cómo puedo ser terapeuta, cómo me puedo dedicar a la parte clínica. Desde esta primera vertiente, si yo salgo de la carrera de psicología normal, yo no puedo dar terapia. Si yo soy psicólogo social, yo no puedo dar terapia. Si yo soy psicólogo organizacional, yo no puedo dar terapia. Y salimos y de pronto te encuentras psicólogos organizacionales, psicólogos sociales, psicólogos de X, Y o Z que no son psicólogos clínicos dando terapia y anunciándose como terapeutas, cosa que es súper común, súper común. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, yo salí de psicología general, pero con enfoque clínico. Se supone que dentro de las licenciaturas te preparan con ciertos enfoques. Si es clínico, ¿qué puedes hacer? Dar orientación y atención psicológica, que es diferente a dar psicoterapia. Para dar orientación y atención psicológica justamente son problemáticas a lo mejor cotidianas dentro de los pacientes que claro, ameritan todo el proceso de conocimiento, pero que se pueden trabajar, ¿no? Que se pueden trabajar de maneras, digamos, no me gustaría decir sencillas, pero que no implican una psicopatología. Cuando tú ya eres psicoterapeuta, ¿qué ocupas? Hacer una maestría, una especialidad. Tú no puedes dar terapia y anunciarte como psicoterapeuta si no tienes maestría o especialidad. Y si lo estás haciendo, estás infringiendo justamente toda la parte de la ética del psicólogo. Wow. ¿Por qué? Porque no estás preparado y no tienes las herramientas específicas para poder trabajar desde la psicoterapia, que, regreso, es diferente a dar una orientación y atención psicológica. Sin embargo, yo creo que es una de las cosas que siempre incito a todas las personas, tanto incluso a mis propios pacientes, ¿no? O sea, les digo, si tú y yo no funcionamos y no conectamos, la próxima vez que vayas a un psicólogo, checa estas cosas y haz tu checklist de lo que se está planteando y desde qué vertiente está planteándose. Hay muchos psicólogos, por ejemplo, que se molestan cuando les preguntan acerca de la cédula y de sus estudios. ¿A poco? Sí, porque es como, ¿cómo pones en tela de juicio mi trabajo? Y es como, pues, es súper normal, o sea, tú vas a cualquier lado a exigir algo, a comprar un servicio, una necesidad, y preguntas, porque claramente no te vas a adentrar a ciertas cuestiones, y lo más importante, no vas a poner en juego tu salud mental. Claro. Entonces, de las primeras cosas que yo les digo a todos es, ok, número 1, pregunta con confianza, pregunta acerca de estudios, de su expertise, de dónde se encuentra hoy por hoy, cuál es su enfoque de trabajo, cómo trabaja sus sesiones, hacia dónde va dirigido y empieza también a cuestionar toda esta parte de con qué cuenta dentro de la primera sesión terapéutica. Hay muchos terapeutas y muchos psicólogos que no hacen, por ejemplo, historia clínica. Y entonces no preguntan ni el nombre, ni la familia, no checan como toda esta parte de la dinámica familiar, medicamentos, si habían ido al psicólogo anteriormente, que son preguntas básicas para poder empezar a trabajar la historia clínica. Esa es una cosa de ley, ¿no? O sea, que precisamente tanto para la parte de archivo como para la parte de reportes, shalala, se ocupan esos datos básicos, además de lo que te brinda a ti. Por ejemplo, a lo mejor si yo no hago historia clínica y llega alguien que está tomando antidepresivos o ansiolíticos y yo no entiendo a lo mejor como estos cambios que él tiene o ella tiene de maneras constantes, pues sí voy a decir como de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero fue porque yo hice una mala historia clínica. A lo mejor si me dijera como de, no, pues es que tomo depresivos y ansiolíticos y shalala, ya puedo entender que va con el psiquiatra y claro. Entonces armaríamos toda una onda interdisciplinaria. Pero hay personas que no hacen historia clínica. Otra de las cosas importantísima también, que creo que es algo que los incito a que sí revisen con la primera sesión, ¿no? El consentimiento informado. Hay muchos psicólogos que no trabajan con consentimiento informado. El consentimiento informado es importante, ¿por qué? Porque se establece el encuadre de las sesiones. Podemos empezar desde la parte de, ok, ¿cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones? Que no terminan siendo obligaciones, pero son compromisos, y cuáles son los míos. Por ejemplo, yo dentro de mi consentimiento pongo justamente el artículo en el que me baso para resguardar los datos. Ellos lo pueden leer perfectamente. Trabajo desde la parte de la confidencialidad. También doy las limitaciones de la confidencialidad, que en este caso es hacerte daño a ti mismo o hacer daño a los demás, representar un riesgo. La parte de que yo no puedo emitir juicios, opiniones. Si mi paciente tiene dudas acerca del tratamiento, que se sienta en plena confianza de hacerme las preguntas del tratamiento, que nadie lo puede obligar a estar ahí. También checamos toda la parte de a lo mejor de las faltas, del cambio de sesión, del cambio de ciertas cuestiones, de si va a faltar que me avise. Y es importante porque así la otra persona, es decir, el paciente, tanto el paciente como yo como terapeuta, nos sentimos resguardados porque hay un papel que está diciendo que estamos haciendo justamente un contrato terapéutico.
¿no? Y se empieza a trabajar desde esa relación. También otra de las cosas, chequen su cédula, o sea, la cédula profesional de su terapeuta, que realmente tenga la cédula profesional, porque hoy por hoy alguien sale de X carrera, se toma un diplomado o un tallercito y ya se vuelve de terapeuta. O está mucho de moda la onda del coaching, ¿no? Y entonces ya es como de, sí, tú puedes, ¿no? Y pues no, obviamente no. Entonces que sí sean muy cuidadosos en esta parte de decir, ok, ¿desde qué vertiente trabajas? Si la vertiente de trabajo realmente se acopla a ti. Y creo y que ahí cómo saberlo. Y cuando hablamos de vertientes, de que entiendo que es como que corriente, o sea, si es psicoanálisis, si es como, hay cómo saber. por ejemplo, híjole, creo que también depende mucho de cada terapeuta. Yo lo que sí hago es este proceso de psicoeducación. Desde la primera vez yo les explico un poquito cómo se trabaja la parte de psicología, de terapia, de orientación, que es importante porque digo, bueno, si no se quedan conmigo en esta función de trabajar y acompañamiento, que con el próximo psicólogo no vayan en blanco, ¿no? Porque luego sí es bien complicado. Llegas y de pronto a veces los psicólogos caemos en unas fallas terribles, terribles. Acá, ¿cómo se puede hacer? Creo que es importante y tal vez por eso, por ejemplo, yo hago como esta onda de TikToks o en Instagram o cosas así, de tratar de informar, aunque sea rápidamente, qué maneras de abordaje podemos tener los psicólogos. Ahorita rápidamente hay 5 vertientes de psicología que son como las más relevantes o las más comunes que se trabajan. Es el psicoanálisis. El psicoanálisis trabaja desde toda la parte inconsciente e incluso el psicoanálisis se considera una otra ciencia independiente de la psicología. Por eso vas al analista o vas al psicólogo, o vas al psicoterapeuta o con el analista, porque trabaja con el inconsciente y lo inconsciente, ¿no? Después viene la terapia cognitivo-conductual, que precisamente es este cambio de pensamiento y por consecuente en el accionar y viceversa. Está la parte sistémica que se encarga justamente del análisis sistemático de las vertientes de tu vida y de las esferas de tu vida y se trabaja como engranaje. Está la Gestalt, que es también un todo y entonces hace como una visualización de todo, y está el humanismo, que es un poquito más cariñoso, ¿no? Es así como más apapachador. Ay, cuánta información. ¿Ya ves? Uy, está cañón. ¿Y cómo saber qué ocupa uno? Todo. Porque ahorita ya que las dijo yo siento que ocupo todas. Claro. Seguro que sí. Ay, no es cierto. ¿Cómo saber qué ocupo? Por ejemplo, creo que ahí regresamos a esta parte de cómo te sientes tú con tu terapeuta. No, hay muchas veces en las que tú perfectamente sabes que no te está sirviendo y te estás haciendo súper menso, ¿no? Es algo que yo cuando estoy con mis pacientes les digo, a mí me sigues pagando. Claro. Y tú lo que me digas y vengas aquí y me plantees, y si tú vienes y me cuentas una mentira, a mí me sigues pagando. Si vienes acá y no hablas más que de lo que comiste ayer, ok, hago un análisis de lo que comiste, pero hay algo detrás, me sigues pagando, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les digo, ¿te está haciendo funcional de maneras reales o simplemente te estás haciendo menso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué desperdicias justamente la parte de tu dinero? ¿Cómo saber cuándo te sirve algo? Cuando realmente ves cambios, cuando ves cambios discursivos. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de discurso, se refiere principalmente a esta parte, ¿no? Todos llegamos con ciertas ideas bien clavadas de nosotros. Entonces, llego y yo planteo con mi terapeuta un discurso específico sobre mi vida y sobre cómo yo soy. ¿Cuándo sé que realmente me está siendo funcional? Cuando tengo un cambio discursivo. Okay. Es decir, ya puedo decir, no sé, no, pues me di cuenta que yo no soy Lady D. O sea, yo toda la vida había creído que era Lady D, o sea, y yo trabajé sobre esa línea. Ay. Y ya que de pronto mi terapeuta, con base en todas las sesiones, me empieza a decir como ¿de veras? ¿De veras? Y yo como que sí, que sí. Y ya cuando yo digo, oye, ¿qué crees? Me di cuenta que no soy Lady D. Y entonces ahí precisamente ya hay un cambio tanto cognitivo como en el accionar. Y ahí es como de, ok, me está haciendo funcional. ¿Cuándo no es funcional? Cuando precisamente los psicólogos te dan por tu lado, te dicen como de sí, tú tienes la razón todo el tiempo, no te cuestionan, no te cuestionas tú mismo, ¿no? Porque tú desde la primera sesión te empiezas a cuestionar un montón de cosas. Y es, por ejemplo, algo que yo lo menciono con mis pacientes, que es, ok, tu chamba es tu chamba. O sea, yo estoy 50 minutos contigo a la semana. Y yo aquí puedo hacer circo, maroma y teatro, hacer vudú, lo que tú quieras, pero lo que yo haga en esta sesión son 50 minutos. La chamba que tú tienes es el trabajo que haces afuera.
¿Yo qué hago? Yo te acompaño en tu proceso, yo voy a tu lado en tu proceso y te voy acompañando en todas estas vertientes. Si te caes, yo te ayudo a levantarte de ciertas maneras, te sostengo en ciertos momentos, pero la chamba es totalmente tuya. Entonces, dentro de esta vertiente de que la chamba es de ellos, regularmente mi forma de trabajo, por ejemplo, es hacer muchas preguntas y dejar preguntas para cuestionar. Les digo siempre como de, la función de por acá es que se movilicen ciertos pensamientos para que tú generes ciertos cuestionamientos personales, los puedas estar como pensando a lo largo de la semana, los traigas por acá y digamos, ok, a ver, entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es esto? Shalala, shalala, y podamos ir armando o por lo menos vislumbrando un poquito más claro qué es lo que se está trabajando desde el pensamiento. Y entonces siempre, por ejemplo, ya mis pacientes hasta se la saben de que les digo, ok, ya para terminar sesión vamos a hacer esta pregunta, ¿no? Y entonces les lanzo la pregunta matadora, que es como de, no, y yo, bueno, aquí cerramos sesión. Ay. Y entonces, Ella en serie de Y Netflix. entonces ya se van pensando. sí, por ejemplo, a eso se le llama escansión. Es una técnica, de hecho, terapéutica, que es la parte de escansión, que justamente cuando el paciente dice algo específico, que es como de, ya, aquí te agarré. Entonces es como de, ok, le vamos a dejar por aquí. Y hay veces que o sea, se quedan como de, ¿qué está pasando? Pero precisamente porque viene todo este proceso de ciertos cuestionamientos específicos. ¿Qué tal? Es cuando te dicen, ¿y tú comes por soledad? Nos vemos la próxima sesión. Sí, te quedas como de, ¿qué? Sí. Ay, pues buenísimo. Andy, pues muchísimas gracias, No, por gracias a compartirnos ustedes. toda esta información que se ha molido para las personas que ya van con un terapeuta, para quienes van a empezar con algún proceso, para quienes buscan un terapeuta profesional. Ahí están pasando los números de Andrea Martínez para que la Gracias. busquen, para que vayan y la visiten. Y recordar algo muy importante, invertir en la salud mental, como decía Mónica hace un ratito, es parte de lo que debería ser de la canasta básica y debería estar en el cuadro básico de los sistemas de salud públicos del país. Lamentablemente creo que todavía nos falta un poco en el tema público, o un mucho en el tema público, pero pues ahí la llevamos. Sí, y ya como anuncio promocional de este mes, pues este mes es el mes de la prevención contra el suicidio, Exacto, ¿no? Entonces que Día de de un- Voy, les dejo ese tema y me voy. les dejo, dejo. cerramos, nos vemos para la próxima, nos vemos la próxima Oye, sesión. estaría bien hablar, es el 10 de septiembre. Habría que ver si podemos platicar contigo, pues ya la semana que entra otra vez. No, podemos ir Hoy a hacer 12. una cápsula que tenemos pendiente. Ah, Claro, ya. claro. Y en una cápsula ella nos puede compartir todo este Sí, tema porque- y la porque- pasamos grabada, ¿te parece? Sí, me parece Porque sí es perfectísimo. muy Porque ya es interesante. la... Porque ya es próximamente y sí es muy interesante el ir atendiendo pues todos los temas que tienen que ver con la salud mental. Creo que es un granito de arena de parte de nosotros como medio de comunicación. Claro. Y un extraordinario esfuerzo que te agradecemos mucho que nos regales, Andy, porque este tipo de cosas que llega a la gente, yo creo que mientras, a lo mejor si después de hoy ya alguien dice voy a ir a terapia, ya ganamos todos, Claro, ¿no? ya es gigantesco, ¿no? Y gracias como siempre, de verdad, muchas gracias por invitarme. Para mí también es precioso poder compartir todo esto y de verdad que no caigan en malas manos de a veces personas que no son profesionales. Infórmense, pregunten, estudien, chequen, porque su salud mental al final es importante. Nuevamente, muchas gracias por estos espacios, de verdad, disfruto increíblemente siempre estar por acá y pues gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ti. Fue Andrea Martínez, nuestra terapeuta de cabecera.